ante todo quiero agradecer pues la invitación a volver a esta hermosa ciudad, la tierra de mi familia. Yo soy un maracucho exilado, pero bueno, me quitaron el pasaporte y me cuesta un poco venir para acá, ¿no? Y ayer viniendo para acá, efectivamente, haciendo la cola para el avión, que fueron 2 horas y media para registrarse, 2 horas y media para registrarme. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Alguien se acercó a preguntar, y es que estaban llevando el registro manual. No había computadoras y entonces en un cuadernito iban anotando el nombre y la cédula de los que nos iban a montar en el avión. Pero después de pasar esa, bueno, llego ya a la puerta número 2, dice Barquisimeto. Le pregunto a un señor que está en la cola, digo, mire, este vuelo va para acá. Digo, no señor, este vuelo va para Puerto Ordaz. Digo, bueno, pero dice Barquisimeto. Bueno, mire, este va para Puerto Ordaz. Después parece que viene uno de Barquisimeto y yo no sé si después viene otro. Tan fue así que se montó en el avión una señora que iba para Puerto Ordaz. La pobre señora de repente montada en el avión dice, pero yo, no señora, bájese que este avión no va para Puerto Ordaz. Entonces yo pensaba, caramba, con este país así bien interesante, que todavía haya personas pensando en hablar de calidad, ¿verdad? Y de calidad de la salud. Por lo tanto, yo quiero felicitar pues al doctor Villasmil y a toda la directiva de la Sociedad de la Fundación Venezolana de Hipertensión Arterial por esta idea, porque hoy, celebrando los 25 años de esta fundación, cualquier persona se le hubiera ocurrido hablar de las últimas tecnologías de diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial. Y yo felicito sinceramente a esta fundación que decidió celebrar sus 25 años hablando de ética, responsabilidad social y gestión, que son los verdaderos problemas de la medicina de hoy. No son los problemas tecnológicos, son los problemas éticos, de responsabilidad social y de gestión, los verdaderos problemas que enfrenta la medicina de hoy. Por lo tanto, ¿esto lo apunto para dónde? Ajá. Ok, perfecto. Bueno, por lo tanto, hoy vamos a hablar un poquito, primero, ¿por qué hablar de calidad de atención? ¿Qué está pasando que nos obliga a hablar de calidad de atención? Porque eso es un imperativo ético. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, mire, durante 24 siglos en medicina nunca se habló de calidad de atención. El médico trabajaba en base a excelencia, a profesionalismo. Este médico, que es el prototipo clásico que vimos pues de los médicos de hace varios siglos, lo único que le podían brindar a su paciente era la compañía, estar ahí, su preocupación, su dedicación y realmente muy pocos recursos para poder atender y tratar al enfermo. Además lo hacían en una relación vertical. El médico era el que decidía, el paciente obedecía. Y no había importantes problemas de costo, porque no había equipos, ni tomografías, ni ninguna de esas cosas que hacerle. Y en esa época, repito, no había el concepto de calidad como tal. Fíjense que si nos vamos incluso a mediados del siglo XX, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ella habla de derecho a la salud y de la asistencia médica y punto. No tiene ningún adjetivo. El concepto de calidad como tal es un concepto que aparece a nivel de la primera parte del siglo XX en relación a la producción industrial. Las industrias comenzaron a establecer estándares de calidad para los productos que ellos producían, pero no en la medicina. En la medicina realmente comienza a aparecer el concepto después de los años 90. Y es en esta declaración de Oviedo de España sobre los de protección de los derechos humanos y dignidad del ser humano, donde por primera vez se nombra una sanidad de calidad apropiada. De la misma manera, si usted ve la Declaración Universal de Bioética sobre Derechos Humanos, que es la declaración con la mayor legitimidad, puesto que fue aprobada por unanimidad por los 93 países de la UNESCO en el año 2005, también habla del acceso a una atención médica de calidad. Si uno ve el charter de lo que se llama ahora el profesionalismo, también incluye entre sus obligaciones el compromiso a mejorar la calidad de la atención médica.
Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué de unos años para acá ahora hay que hablar de calidad de la atención médica? Bueno, lo que está pasando es que todo cambió, absolutamente todo cambió. Los avances de la tecnología y sus efectos en la medicina nos cambiaron nuestra forma de ejercer esta profesión. La evolución de las relaciones del médico con el paciente, como ya se ha nombrado aquí, nos cambiaron la forma de relacionarnos con nuestros enfermos. Los incrementos de costos y los problemas éticos en cuanto a la gestión de la salud y de los recursos también nos cambiaron totalmente el panorama, de forma tal de que estamos viviendo en un mundo diferente. A través de toda esta historia que nos llevó desde el descubrimiento de la rueda hasta el chip y a todos estos avances que nos llevaron pues a nuevas técnicas para llegar a la luna y más allá, computadoras, chip, teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera. Todo esto nos cambió nuestra vida, nos cambió nuestro concepto realmente de ver y de entender la vida. Tan es así que esta es mi nietica que tiene 2 años. Ella no habla, pero ella maneja el Apple y el iPhone mejor que yo, pero un rato largo. Busca todo lo que quiere ahí, le da sus videos y se pone a oírlos en chino, en japonés, en lo que le salga, pero lo hace. O sea que no hay ninguna duda que la vida cambió. Y en medicina, todo este inmenso desarrollo tecnológico nos ha llevado pues a cambios extraordinarios que nos permiten hoy tratar enfermos que hace poco no podíamos tratar. Es decir, esto tenía un impacto muy positivo en mejorar la sobrevida de muchos pacientes, en mejorar el caso de la enfermedad coronaria, que hace 40 años tiene una mortalidad mayor del 30%. Hoy, si se hacen bien las cosas, la mortalidad está por debajo del 6%. Ha mejorado la expectativa de vida de muchas personas y la calidad de vida de muchas personas. Contamos con nuevas formas de generar la vida que nos permiten atender y tratar muchos enfermos con problemas de fertilidad, e incluso nos permiten la selección del sexo, y quien quita, para bien o para mal, yo creo que para mal, en un futuro a lo mejor los podremos encargar hasta por internet. En el otro extremo de la vida, tenemos tratamientos para soportar la vida, mantener a los pacientes vivos durante más tiempo. Eso nos permite que los tratamientos actúen, puesto que antes los pacientes se nos morían antes de que el antibiótico comenzara a actuar. Una neumonía, insuficiencia respiratoria, de repente se moría antes que ni siquiera el antibiótico comenzara a actuar. Ahora no, podemos nosotros darles soportes de vida y mantenerlos vivos por mucho más tiempo, y eso nos permite muchas veces pues escaparnos, algunas veces, y no siempre, no se confíe en eso, escaparnos de ese proceso de tener que morir. En un futuro cercano tendremos más y más cosas de genética, manipulación del genoma, inmunología, tratamientos para no ponernos viejos en teoría, la nanotecnología, las células madres para reposición, etcétera, etcétera. Y quien quita pudiéramos llegar incluso hasta la clonación humana. Y todo esto, repito, ha sido muy, pero muy positivo. El doctor Diego Gracia dice: la historia consiste en la entrega de poderes a los seres humanos. Es un proceso de posibilitación. O sea, no hay ninguna duda que tenemos hoy mucho poder y muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Pero el doctor Gracia también nos dice: no hay posibilidades positivas que no vengan acompañadas de posibilidades negativas. Y por tanto, si revisamos los mismos ejemplos, nos damos cuenta que todas esas técnicas de fertilización nos han traído graves problemas éticos. ¿Qué hacer con los embriones congelados que están guardados en una neverita en todos los centros de fertilización? ¿Qué hacer con los úteros de alquiler, las transferencias de embriones, las investigaciones en embriones, los xenotrasplantes, las células madres, las clonaciones de embriones? La tecnología cambió nuestra forma de morir. No sé si se han fijado que el morir ahora pasó a ser una prescripción médica. El médico decide cuándo te vas a morir. No le hagas más nada, déjalo tranquilo. Bueno, se murió. Es decir, podemos siempre seguir haciendo cosas. La muerte se transformó en una prescripción médica.
Pero eso nos llevó a un cambio en la forma de morir, y esa muerte natural se transformó en una muerte asistida. Ahora la mayoría de los pacientes mueren en hospitales, metidos en unidades de cuidados intensivos, como decía la licenciada Piña, ¿verdad? Lleno de tubos, aislado de la familia, y las mismas técnicas que nos permiten mantener a esos pacientes vivos por más tiempo, también nos llevan a prolongar inútilmente el proceso de morir. Y esto ha abierto entonces una serie de temas éticos: el derecho a morir, el morir con dignidad, la eutanasia, el suicidio asistido, etcétera, etcétera. Han surgido nuevas enfermedades. Ha surgido lo que se llama la medicalización corporativa de la vida. Ahora tenemos la prehipertensión, la adolescencia, la menopausia, todo se han transformado en enfermedades que hay que tratar. Bueno, pero además hemos inventado enfermedades al punto de que hasta la vejez y la fealdad se han transformado en enfermedades. Es decir, mi hija es dermatólogo, se inscribió en la Sociedad Internacional de Medicina Estética, y bueno, antes a mí me llamaban mis familiares, mis amigos, por el tema de la hipertensión y la diabetes, el asunto. Ahora la llaman es a ella, por el botox, el láser, y eso se han transformado en tratamientos de emergencia. Bueno, y esa es la medicina. Pero a la vez existe un gran abismo entre el conocimiento y lo que los pacientes están recibiendo, como les voy a mostrar ahora. Muchos pacientes no reciben los tratamientos que requieren, se han incrementado los errores médicos y se han incrementado los costos de atención médica hasta hacerlos prácticamente inalcanzables. Toda esta tecnología, que ha sido definitivamente muy positiva, nos ha traído serias dudas sobre la forma correcta de utilizar esta tecnología. Y nos preguntamos entonces, mira, ¿a quién tratar? ¿A quién no tratar? ¿Por cuánto tiempo mantener un tratamiento que no está siendo útil? ¿Cuándo y en qué criterios decidimos no iniciar o retirar tratamiento? ¿Cómo sabemos la verdadera eficacia de muchos de estos tratamientos? El gran problema que tenemos es que si bien la obligación del médico durante 24 siglos ha sido hacer el bien al paciente, hoy no sabemos qué significa hacerle bien al paciente. Y usted me dirá, no, eso no es posible, con toda la tecnología que tenemos, ahora podemos hacer tantas cosas. No, ¿lo dejo en el ventilador o se lo quito? ¿Qué es mejor para ese enfermo? Por lo tanto, el doctor Gracia nos dice, los poderes tienen una dimensión moral. Hay cosas que se pueden y no se deben, y hay cosas que se deben y no se pueden. No todo lo que es técnicamente factible es éticamente aceptable. Y ahí está el gran dilema de la medicina de hoy. El conocimiento siempre es positivo. El problema es cómo utilizamos ese conocimiento. Por lo tanto, la tecnología nos ha dado muchos beneficios, pero como han visto nos ha planteado serios y graves problemas. Pero también la evolución de las relaciones sociales que se han ido horizontalizando a lo largo de la historia, los gobernados y los gobernantes, los profesores y los alumnos, los padres y los hijos. Ustedes antes decían, mira, mi papá me levantaba los ojos así, nadie volvía a hablar. Usted llega ahorita a su casa y ve al hijo vistiéndose, papá, ¿dónde va? Por una fiesta, papá, a las 10 de la noche. No, tú no vas para ninguna parte. Papá, dame 10 razones por las cuales no voy para la fiesta. Mientras usted piensa las 10 razones, el tipo se termina de vestir y se va. Bueno, lo mismo, se han horizontalizado las relaciones entre el médico y el enfermo. Y eso ha sido para mí tal vez una de las mayores evoluciones sociales que ha tenido la historia de la medicina. Pero esa relación unipersonal, directa, vertical, donde el médico era quien decidía, cambió a una relación donde el paciente ahora se relaciona con mucha gente. Y no es el médico quien decide, sino es el paciente quien debe colaborar y contribuir a su decisión. Por lo tanto, las relaciones se han hecho muy complejas y finalmente se ha llegado a una relación horizontal basada y sustentada en la autonomía, que no es ese papelito de un consentimiento informado, sino es un derecho fundamental, un derecho humano, el derecho a la libertad y el derecho a la información,
cuando no llenamos el papelito, estamos violentando un derecho humano fundamental. Por lo tanto, eso que está sustentado en los derechos fundamentales del paciente, también nos ha generado una serie de inconvenientes éticos. ¿Qué informar? ¿A quién informar? ¿Cómo saber si el paciente es competente? ¿Qué hacer cuando el paciente rechaza el tratamiento? ¿Qué hacer cuando el paciente solicita tratamientos que no están indicados? Y finalmente, si les parece poco, el peor de todos. Este aumento en las exigencias de los pacientes, asociado al incremento de los costos de la atención médica, nos ha llevado a gravísimos problemas. Para mí, el problema ético más grave que vive el mundo actual, que es la inequidad el desequilibrio entre la equidad y la calidad de atención. Como digo yo, tenemos muchas cosas para ofrecérsela cada vez a menos pacientes. Por lo tanto, nos surge también cómo gestionar los recursos de salud, que es lo que estamos tratando de aprender hoy. Ante la inmensa variedad de alternativas terapéuticas, cómo establecer tratamientos eficaces, qué criterios utilizar para evitar el uso de tratamientos. Y ante esta situación, el médico está confundido. Definitivamente confundido. ¿Debo tratar? ¿No debo tratar? ¿A quién debo tratar? ¿Debo utilizar toda la tecnología disponible o no? Y hemos caído en eso que se llama el burnout, para no decirlo en español, que es quemado. Los médicos estamos quemados, ¿está claro? Y entonces, ante esta realidad, que es una nueva realidad que estamos viviendo, no es la vieja medicina que viene, no, olvídense de eso. Esto es una nueva realidad. Ante esa nueva realidad ha tenido que buscarse modelos de calidad. Modelos de calidad, por ejemplo, la Joint Commission pues entendió esto del año 1951 y comenzó a establecer estándares obligatorios de calidad en los hospitales americanos. Ahora, ¿por qué esto es un imperativo ético? ¿Qué tiene que ver la calidad que nosotros estamos acostumbrados a ver en las empresas, en las fábricas y en todas partes con la medicina? Bueno, resulta que el concepto de calidad de medicina no es el concepto, y eso se dijo hace rato aquí, de calidad de los bienes en general. ¿Qué busco yo de calidad en un carro? Bueno, el confort, la durabilidad, la estética, la seguridad. En medicina la calidad es un concepto de servicio, pero tampoco es un concepto de servicio hotelero. Oye, que bien me atendieron en el hotel, la comida estaba sabrosa. Es mucho más, es un concepto de servicio que lleva implícito la salud y la vida de las personas. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier calidad. Entonces, hablar de calidad en medicina significa hablar calidad técnica, hacer las cosas correctamente. Y eso permite cumplir, ¿verdad?, en dos dimensiones: hacerlo correcto con alta calidad de decisión y hacerlo correctamente con alta calidad de ejecución. Y eso nos permite cumplir con dos principios fundamentales que ya hablaba la licenciada Piña: la beneficencia y la no maleficencia. Pero no es suficiente hacer una medicina de calidad técnica. La medicina de hoy nos exige una medicina de calidad entre la interacción entre el médico y el paciente, el respeto a sus valores, a sus principios. Ya se comentó aquí, la licenciada Piña lo decía, no es que usted lo atienda técnicamente bien, él quiere que lo respeten como persona. Y eso está sustentado en un principio ético que se llama la autonomía. Y finalmente el costo-beneficio. Usted no puede tampoco hacer una medicina donde se gaste todo lo que hay. Tiene que establecer un claro criterio de costo-beneficio, y eso cumple con el criterio y el principio de justicia. Por lo tanto, toda indicación médica debe estar sustentada en una estricta selección de la indicación, una evaluación de los posibles daños, un respeto a los valores del enfermo y una gestión eficiente. Y eso es lo que en medicina debe entenderse por calidad. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Hay muchos problemas para lograr eso. El primero es que el médico tiene que decidir. Antes el médico tiene una sola alternativa. Hace 40 años un paciente le daba un infarto y el médico le decía: acuéstese 30 días. Ajá, doctor, ¿y qué más nada? Se acuesta 30 días y no se paga nada. Ahora llega la emergencia, el médico tiene que decidir si le pone un trombolítico, si le hace una angioplastia, si lo manda a hacer un stent, si le pone el stent o no se lo pone, qué tipo de stent, si es medicado o no es medicado, si le pone inhibidores 2B3A, si le pone heparina o no se la pone, etcétera, etcétera.
Pero cuando el médico ahora tiene varias alternativas que son muy buenas, tiene que decidir. Y a la hora de decidir, asume una responsabilidad moral. La indicación médica, la prescripción médica es un acto moral, no es un acto técnico-científico. Usted puede ser el mejor médico del mundo y sabérselas todas, pero en el momento en que usted agarra ese papelito y le dice tómese esto, usted está asumiendo una responsabilidad moral. ¿Qué tal si no era el antibiótico? Se murió el señor. Ay, ¿qué pasó? Que era alérgico a la penicilina, ¿vale? Le mandaste penicilina, no le pregunté. No, ay, a mí se me olvidó preguntarle. ¿Está claro? Es una responsabilidad moral. ¿Y cómo hace el médico entonces para seleccionar la medicina basada en evidencia? Pero es que resulta que para la medicina basada en evidencia hay que leerse más o menos estas evidencias. Resulta que la evidencia es confusa. Este trabajo le dice que la angioplastia en pacientes con angina estable, la angioplastia y el tratamiento médico son iguales. Publicado en New England Journal of Medicine. Pero este trabajo, publicado unos meses después, le dice que en 17 estudios, la angioplastia tiene un 20% de menos mortalidad que el tratamiento médico. ¿Qué hago? Pero si usted se lee este estudio que está publicado en JAMA, que los invito a leérselo en noviembre del año pasado, que de este año, perdón, noviembre, 17 de noviembre de este año, dice que en los Estados Unidos se hacen más de 1 millón de cateterismos, de los cuales el 30% se hacen anginas inestables y no hay evidencias de que la angioplastia sea mejor que el tratamiento médico. No se sabe a cuántos pacientes realmente se benefician con esas angioplastias. Y entonces el pobre médico tiene además que venirse a bregar con las estadísticas. Muy confusas, que si esto es bueno a los 30 días, pero ya no es bueno a los 3 meses. Le hablan de conceptos de reducción del beneficio relativo, pero nunca nos hablan de la reducción del beneficio absoluto. ¿Está claro? Y ahora nos hablan de una cosa que se llama el endpoint compuesto. Bueno, mire, si usted le da este tratamiento al paciente, resulta que es mejor que este tratamiento, pero cuando usted revisa dice, no reduce la mortalidad, no reduce las complicaciones, no reduce las hospitalizaciones, pero sí reduce las 3 cosas juntas. Y además tengo que explicárselo al enfermo. Mire, señor, esto no le reduce la mortalidad, pero sí, tranquilo, que le va a reducir las 3 cosas juntas. Aquí estaba nada más y nada menos que el doctor de María hace 3 años explicando eso. La estadística, el tema de los endpoints compuestos, los análisis de subgrupos, o sea, la interpretación de eso es terrible y hace que muchas veces pues toda esta información que lee el médico es confusa y a veces malintencionada. Este cupido mató al novio y se quedó con la muchacha. Por lo tanto, muchos pacientes no reciben los tratamientos que deben recibir. Usted ve aquí tratamiento del infarto, bueno, nada más un 70% recibe aspirina, un 60% nitroglicerina, etcétera, etcétera. Si lo busca en la insuficiencia cardíaca también va a encontrar que un porcentaje importante de pacientes no recibe beta bloqueante. En estos pacientes el 79% de ancianos no recibió beta bloqueante y la mortalidad fue mucho mayor. La subutilización produce 18.000 muertes en los Estados Unidos. Se colocan desfibriladores implantados y en un 22% no están de acuerdo a las guías de indicación de esos desfibriladores. Se indica a todo el mundo omega 3 que no existe demostración efectiva de su utilidad y por lo tanto para el médico resulta terriblemente complicado terminar de atender cómo hacerle un beneficio al enfermo. Pero hay otro elemento. Resulta que todo ha avanzado más rápido que el pronóstico. Nuestra capacidad de pronóstico ahorita es muy limitada. Este paciente de 83 años con esta hemorragia cerebral, insuficiencia cardíaca, diabetes, insuficiencia renal, se propuso no drenar el hematoma. La familia pidió otra opinión y el neurocirujano que vino dijo, claro que hay que drenárselo, hay que hacer todo hasta el final. 2 conceptos de hacer el bien. ¿Cómo se le hace bien al paciente? Porque ahora tengo el poder de hacerlo. ¿Le dreno el hematoma o no se lo dreno? ¿Cómo de verdad recupero o le doy el riesgo por lo menos de no quedarse en un estado vegetativo? No sé. Resulta ser que hacer el bien resulta un poco difícil, pero resulta que no hacer mal también está complicado.
los hospitales se han vuelto centros muy complejos y resulta que en los Estados Unidos se mueren entre 44.000 y 98.000 personas por errores médicos. Hay cifras que llegan hasta 225.000 muertes por errores médicos. No error de negligencia, impericia, errores del sistema médico. Si usted lo ve así, somos un arma de destrucción masiva. ¿Está claro? Y a mí lo que me impresiona no es la cifra, lo que me impresiona es que nadie le pare a esto, me perdonan la palabra. ¿Está claro? Y por donde usted lo busque va así. Mire, es más peligroso ir a un hospital que montarse un avión o escalar montañas. Los antibióticos en terapia intensiva, mal utilizados, aumentan la mortalidad. Más de 100.000 ancianos hospitalizados por efectos adversos. Lo que decía la licenciada Piña, usted se lee este artículo, qué maravilla, mira, una intervención que disminuye las infecciones por catéteres. Esas infecciones por catéteres producen 80.000 infecciones al año y 28.000 muertes. Yo me tengo que leer esto rapidito a ver qué dice. Bueno, ¿qué dice? Lávese las manos, use barreras y retire los catéteres. Y no lo estamos haciendo, como decía Elizabeth. No lo estamos haciendo. Aquí tienen una foto, la portada del Time. Esto no fue otra cosa que una entrevista a unos médicos que habían estado hospitalizados. Mire, no se hospitalice en agosto, que los residentes están nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto producto de la velocidad. Nos movieron el piso, y no hallamos qué hacer. Pero mire, está bien, no estamos haciendo muy bien lo de la beneficencia, ¿no? Pero vamos, si estamos respetando a los pacientes. No, resulta que un alto porcentaje de pacientes no se les da consentimiento informado. Si se les da un papelito para que firmen, ¿verdad? Muchos de ellos incluso no entienden. Aquí está, la mitad de los familiares reportaron no haber comprendido lo que los médicos les explicaron en cuidados intensivos. 88% de los pacientes sometidos a cateterismo no entendieron el documento que firmaron. Por lo tanto, eso tampoco lo estamos haciendo muy bien. Y el tema de los costos, repito, lo estamos haciendo aún peor. Los costos de la medicina por tratamientos fútiles son realmente impresionantes. La utilización a veces de tecnología sin efectividad demostrada. Muchos tratamientos, yo le estoy leyendo referencias de las principales revistas, no está rebuscado en internet. Muchos de los tratamientos que salen no son mejores a los tratamientos anteriores. Los anticoagulantes orales no han demostrado una efectividad mayor que los anticoagulantes convencionales en muchas situaciones. Y resulta, primero, no hacer daño. Pero es que los costos médicos están llevando a un daño financiero al paciente y los médicos son los que deciden cuáles son esos costos. Yo he dicho, y ha sonado muy feo, que los médicos somos la primera causa de la quiebra de los sistemas sanitarios. Fíjense, en los Estados Unidos, me perdonan que todos los de Estados Unidos, pero es que esto en este país no pasa. Los ejemplos son de los Estados Unidos, porque esa cantidad de muertos por errores médicos en este país no pasa. Que quedemos claros. Porque aquí ni lo contamos. Resuelto. Apaga el monitor que tiene mucha arritmia para no verlo. Bueno, en los Estados Unidos, este es un reporte de la Asociación Médica Americana, dice que se pierden del 2012 750 millones en gastos médicos que pudieron evitarse o se perdieron. Y una serie de preguntas. Agréguele usted las presiones del mercado, los conflictos de interés, las presiones de la medicina, y se da cuenta entonces que no estamos cumpliendo tampoco con el principio de esto. Entonces resulta que en la práctica muchos tratamientos no están basados en evidencia, un número importante de pacientes no se benefician o resultan perjudicados, no maleficencia, en muchos casos se respeta la voluntad del enfermo, la gestión es ineficiente y por lo tanto no estamos cumpliendo con los principios éticos fundamentales. Es un imperativo ético y el médico sigue confundido. ¿Cuál es la mejor indicación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo tratar a este enfermo en particular? Estamos obnubilados por el tema de la tecnología. Y resulta entonces que ¿qué debemos hacer? Bueno, ¿qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer, dejar de hacer lo que estamos haciendo.
Como decía Einstein, los problemas que enfrentamos en la actualidad no podemos resolverse al mismo nivel de pensamiento cuando se encontraban cuando los creamos. ¿Está claro? Los problemas que plantea la medicina actual no pueden ser resueltos solamente con la tecnología disponible. Se requiere que las decisiones se tomen desde la perspectiva de los valores de los enfermos, de sus familiares, asegurando el debido respeto a la dignidad y a sus derechos. Y eso es lo que en medicina se llama calidad. No es un checklist. ¿Está identificado? Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. No, no sirve. Por lo tanto, ante esta nueva realidad tenemos que buscar nuevos modelos, nuevos referentes. Y uno de esos indudablemente es la bioética. La bioética le ofrece, aunque nadie lo crea, el doctor Octavio me decía un día, nos volvimos unos viejitos habladores de soquetada, para no decir la palabra que me dijo. Porque se ha interpretado así, que uno llega a cierta edad que empieza a hablar de estas cosas. ¿Verdad, doctor Vitamino? Empieza a hablar de estas cosas, ya no habla de la tecnología. Esta sociedad se está poniendo vieja, que ya no habla de la tecnología de la hipertensión, sino la ética de la hipertensión. Bueno, estos señores decidieron crear este término como una disciplina precisamente para discutir todos estos problemas. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que generar modelos de calidad de atención. Y esos modelos de calidad de atención tienen que estar basados en guidelines, pero que de verdad informen. ¿Cuántas guidelines hay de hipertensión arterial ahorita vigentes? Todas son distintas, ¿verdad? ¿Está bien? Guidelines que sean vigentes, que sean realmente efectivas y que orienten a los médicos. Métodos para reducir los errores, métodos para respetar a los pacientes y métodos para reducir los costos. Hay muchos modelos de calidad de atención, pero casi todos están basados en estas cosas, checklists, controles, supervisiones, y los mismos empleados no están conscientes de por qué todo eso. Usted entra al pabellón de la clínica Caracas ahorita y está forrada las paredes de instructivos, que yo le garantizo que nadie se los ha leído. Ahora son la decoración de las paredes. Los modelos de calidad de atención tienen que estar sustentados en valores. ¿Está claro? En valores. Tenemos que meternos en la cabeza que todo esto no son problemas técnicos, ni pueden ser chequeados a través de esto, que también hay que hacerlo, claro que hacerlo, hay que medir y hay que dar directrices, pero somos nosotros, como decía la licenciada Piña, los que tenemos que cambiar. Es a través de la enseñanza de valores. Y a la vez de entender y comprender el problema, la Sociedad de Cardiología, por ejemplo, dentro de su nuevo organigrama, creó un departamento de ética y gestión de calidad. ¿Y qué hace una sociedad científica con un departamento de ética y gestión de calidad? Bueno, está estableciendo estándares de calidad. La Sociedad de Cardiología hoy tiene un estándar para el funcionamiento de los laboratorios de hemodinamia. Yo cuando era presidente de la Sociedad de Medicina Crítica dije una cosa también que casi que me botan. Las unidades de cuidados intensivos deberían ser como los hoteles, 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas. Porque usted ve entra a veces unidad de cuidados intensivos, lo meten ahí adentro, no hay nada. ¿Está claro? Bueno, los laboratorios de hemodinamia, de electrofisiología, de ecocardiografía deben tener estándares y el paciente los debe conocer. Estas cosas en España, en Estados Unidos son públicas. Usted conoce la calidad y los estándares de esos sitios, etcétera, etcétera. En el Hospital de Clínicas Caracas, también en la unidad de cuidados intensivos, hemos montado un sistema de calidad de atención donde llevamos control de las infecciones por catéteres, de las infecciones asociadas al ventilador, de las tasas de infección del tracto urinario, de la verificación de cómo se están colocando los catéteres, del cumplimiento de las normas de seguridad para mantenerlos en las líneas que están establecidas. Y aquí está lo que decía la licenciada Piña, el lavado de las manos. Nosotros tenemos personas, la doctora Mayer no lo sabe, nosotros tenemos personas que están vigilando quién se lava las manos. Y bueno, mire, en los mejores casos una vez llegamos al 80%, pero nos mantenemos alrededor de un 40-50%. ¿Está claro? No lo estamos haciendo. Diseñamos un modelo para el seguimiento a la limitación de medidas terapéuticas, que es lo que se debe seguir para respetar a esos pacientes que, como decía Elizabeth, están aislados de la familia, ¿no? Aquí no hay hora de visita.
esté con su familia todo el tiempo. Se activa un sistema de psicólogos y de atención espiritual, religiosa, de atención del dolor, etcétera, etcétera. Este servicio de atención a la familia es precisamente para eso. Se creó un servicio para atender a los familiares que estaban más enfermos que los propios pacientes, porque los pacientes están inconscientes, pero los familiares están angustiados, hipertensos por no entender y no saber lo que está pasando. Y hemos ido midiendo, y fíjense la satisfacción. Recibió información por parte del médico, sí, el 96%. Recibió buen trato por el personal de enfermería, 98%. Información de los médicos fue comprensible, 98%. Aquí tienen la iniciativa de la calidad de atención percibida por la familia. Estas son encuestas que hemos estado haciendo para ver cómo estamos funcionando. Y una cosa fundamental en la medicina de hoy: medicina paliativa. Yo tuve un paciente como ese que le enseñé con la hemorragia cerebral. Bueno, en este caso el neurólogo le puso un stent y le hizo una trombolisis que funcionó mal. El paciente quedó con una hemorragia. A los 3 días de estar en la unidad con la hemorragia, con un glajo de 4 puntos, llamo al neurólogo y le digo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Me contestó: ya yo hice lo que yo sé hacer. Bueno, eso es verdad. Ajá, está bien. Pero ¿qué vamos a hacer con el paciente? Está aquí. Y entonces no hemos diseñado modelos para saber qué vamos a hacer cuando los pacientes no evolucionan bien. Necesitamos equipos de médicos que están dedicados a eso y que en nuestra institución desafortunadamente no hemos logrado establecer, de medicina paliativa, para que agarre a esos pacientes y busque la manera de que se haga lo que haya que hacer en el momento adecuado. Por lo tanto, no queda otra también que educar en todos estos temas. La UNESCO tiene un core curriculum, es muy bueno, los invito a visitarlo, está en la página web, para la educación de bioética, porque ahí tenemos una inmensa falla. En nuestros hospitales no se hace educación en bioética a ningún nivel, no existe en la mayoría de los hospitales los comités asistenciales, etcétera, etcétera, y esto no lo estoy inventando yo otra vez. Aquí tienen un suplemento completo a Anales de Medicina, haciendo la medicina más segura, una revisión clínica basada en las evidencias. Y para concluir, un mensaje. Se requiere que la calidad de atención se entienda no como un problema técnico, administrativo o de marketing. Se requiere que la calidad de atención sea entendida como un reto moral. Como un reto moral que requiere que los trabajadores de la salud entendamos que el problema y lo asumamos con la responsabilidad hacia la excelencia, el profesionalismo, los principios y los valores. No es un problema que yo les voy a decir que es nada sencillo, pero es realmente extraordinario que esta fundación haya por lo menos comenzado a discutir el problema. Porque es que en este país no hemos ni siquiera comenzado a discutir el problema. A mí me asombra y me causa escalofrío cada vez que veo los congresos internacionales de cardiología del mundo y hasta a veces los nacionales, donde se presenta la última tecnología disponible, pero no se habla ni una vez sobre este tema. Y estos son los verdaderos problemas de la medicina de hoy. No son con qué se trata la hipertensión arterial, eso está en los libros. Busquen lo que ahí está. Es cómo la debemos tratar en este paciente en particular. Por lo tanto, el problema, yo entiendo que es difícil, pero no nos podemos seguir equivocando. Este zancudo pinchó la arteria en vez de la vena. Y para eso otra vez está la bioética, un espacio de reflexión, de participación, de educación, los comités asistenciales de bioética, para realmente lograr resolver los verdaderos problemas de la medicina de hoy, que repito, no son problemas técnicos, son problemas éticos. Muchas gracias.